Allí tenían sus perfiles, les damos la bienvenida rápidamente. Maximiliano, te saludo, ¿qué tal estás? Hola Dani, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y bueno, un gusto también tenerte hoy con nosotros. Enrique, ¿qué tal? Un gran saludo de vuelta, por supuesto. A ver, la pasada semana, más de 70 economistas y expertos, incluido el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, Premio Nobel en el año 2001, pidieron a Washington y a otros países occidentales que liberen los activos para permitir que la economía afgana vuelva a funcionar normalmente. Vamos a recordar, pues es lógico que ningún país que no tenga acceso a sus divisas, puede llevar a cabo sus funciones normales y esenciales. Voy a iniciar contigo, Maximiliano. Estados Unidos, bueno, sacó su bota militar hace un año de suelo afgano, pero ¿se está librando ahora otra especie de guerra contra ese país, es decir, una guerra económica? Sí, deliberadamente sí, porque no solamente Estados Unidos está impidiendo que Afganistán obtenga sus fondos legítimamente por diversos motivos, la excusa de haber abatido hace 10 días al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, también los fondos del 11 de septiembre para recompensar a las familias de los ataques, de las víctimas, pero también hay una excusa. Muchos en el gobierno de Estados Unidos apuntan a que gran parte de ese dinero es una ayuda donada por Estados Unidos, entonces deberían no retribuírsela a los talibanes, que son los que dominan Afganistán. Bueno, eso es una falacia, porque la donación es para el país, es para el pueblo, para la reconstrucción del país luego de 20 décadas de ocupación, más otras décadas de guerra civil y distintos tipos de enfrentamientos bélicos. Entonces, definitivamente se está jugando ahí un tema importante. Y lo principal el principal motivo no es darle el dinero a los afganos, sino intentar de que el gobierno que esté en Kabul no teja alianzas con otras potencias emergentes o rivales de Estados Unidos, como China, Rusia, también podemos ubicar a India, Irán, Pakistán. Entonces quiere Estados Unidos de esta manera dominar y condicionar a quien sea que esté gobernando Afganistán, que en este momento son los talibanes. A toda costa parece contradictorio que evidentemente un dinero que está enmarcado en una ayuda humanitaria por parte de los países, en este caso más poderosos o más pudientes económicamente, después quiera ser quitado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo puede seguírsele llamando ayuda humanitaria, ¿no? A ver, Enrique, no es un secreto que particularmente en lo que va de 2022, Afganistán ha tenido que afrontar diversos hechos. La crisis humanitaria ya de por sí se ha profundizado, ha sido testigo de atentados terroristas, el terremoto pasado que dejó gran cantidad de muertos, los desplazados internos. Aún así, con todo esto, ¿cómo puede justificar la administración Biden de que no se desbloqueen los fondos afganos por un temor, y cito, de que Talibán desvíe esos fondos a otras cosas? En primer lugar, me gustaría señalar una noticia que he visto justo antes de entrar en el programa, y es que se ha reportado la explosión en una mezquita en Kabul y se habla de unos 30 muertos. En fin, otro día más en la desgracia de Afganistán, y que en paz descansen las víctimas y bueno, en fin, otro día más. Y volviendo a la pregunta, pues lo que tenemos aquí es que Estados Unidos, por supuesto, ha salido 20 años de Afganistán, ha quedado su prestigio mundial muy tocado, y lo que esperan es que el gobierno talibán no tenga éxito. Porque si tiene éxito, básicamente la credibilidad de una intervención estadounidense pues no va a ir ni bien por lo político, ni por lo militar, ni por lo económico. Es decir, es una derrota completa para el prestigio hegemónico estadounidense. Entonces, por eso siempre han buscado cualquier tipo de desprestigio, presión económica o intentos de crear algún tipo de inestabilidad interna, como lo que podemos ver incluso a día de hoy, atentados, más disensiones internas, para que de algún modo el gobierno talibán caiga y Afganistán
como pasó en los 90, entre en una espiral de guerra civil, y eso signifique problemas no solo para Afganistán, que es el primero, es el epicentro del problema, sino para todos los países vecinos, y lo que significa en cuanto a refugiados hacia Irán, hacia Tayikistán, hacia Uzbekistán y hacia Pakistán principalmente, y una inseguridad en toda la zona, lo que hará que otros países, especialmente Irán, Pakistán, China y Rusia, tengan que invertir mucho más en seguridad y defensa para prevenirse de cualquier tipo de ataque de grupo terrorista. Por eso esos países lo que han intentado es, algunos más que menos, digamos, legitimar por la vía de los hechos al gobierno talibán, decir, bueno, ustedes están ahí, son el gobierno nacional, entonces esperamos que hagan su trabajo de estabilizar el país y de realmente convertirse en una élite nacional. Lo que dije el año pasado, los talibán tenían esa oportunidad, las promesas y todas las expectativas que se preveían en agosto y septiembre del año pasado no se han ido cumpliendo al ritmo que se esperaba, pero en líneas generales sí que los talibán han hecho un esfuerzo gigantesco para mostrarse no como un grupo de fanáticos religiosos y terroristas, sino como una élite nacional que le va a dar orden y estabilidad a Afganistán, y que no quieren, digamos, que el país entre en ningún tipo de guerra civil, lo cual es ese ajuste básico y necesario para los países vecinos de, bueno, nos gustéis o no, si sois capaces de estos mínimos, entonces podremos hablar. Y termino con un detalle muy importante del último año, y es que el grupo talibán ha estado y sigue estando prohibido en Rusia. Igualmente, a pesar de ello, ha habido delegaciones de talibán en Rusia, con negociaciones diplomáticas. Con esto lo que podemos ver es que sí, la realidad es una cosa, las expectativas son otras y los deseos son otras cosas. Entonces hay que trabajar sobre la realidad. Bueno, y además, al parecer, esta retención de sus fondos va a seguir para largo. El lunes pasado, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, dijo: no vemos la recapitalización de los fondos del Banco Central afgano como una opción a corto plazo, dando a entender que además el motivo es porque Estados Unidos considera que los talibanes dieron cobijo al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, quien murió, recordemos, en julio tras este ataque estadounidense con un dron en Kabul. En este sentido, Maximiliano, ¿cómo esta presunción además está sirviendo de alegato por parte de Washington para incluso sobrepasar por lo que el significado que tiene en un momento como este la ayuda humanitaria para Afganistán, y que además, como bien decía, Washington se sigue atribuyendo, porque también Ned Price llegó a decir: no fuimos militarmente, pero la asistencia humanitaria no ha finalizado? ¿Cómo entender esto? Sí, esto está relacionado con lo que decía anteriormente, culpar a Afganistán de cobijar a un líder de Al-Qaeda, que fue el mentor de Bin Laden, ¿no? Como al-Zawahiri, el maestro de Bin Laden. Es una falacia en realidad, porque es cierto que estaba viviendo en Afganistán al-Zawahiri, pero con ese criterio debería cortar todo tipo de ayuda y lazo con el gobierno de Pakistán, donde hay cúpulas de líderes de Al-Qaeda y de movimientos terroristas. Entonces eso es una excusa para seguir dominando el gobierno de Afganistán, teniéndolo atrapado, que fracase, que colapse. Pero hay que recordar que en este momento tiene varios enemigos internos el gobierno de los talibanes. Tiene, por ejemplo, al Daesh, ¿no? al Estado Islámico, y por otro lado también tiene a las milicias tayikas del Frente de Resistencia Nacional, el cual está siendo apoyado militarmente por Estados Unidos, como antes de la toma del poder en el 2001 por parte de la invasión, ¿no? Y por otro lado también, si los talibanes fracasan y no pueden controlar todo su territorio por no contar con sus recursos y su ayuda humanitaria, se puede también desestabilizar China, porque recordemos que muchos guerrilleros uigures, es decir, de la provincia china noroccidental de Xinjiang, tienen como base de operaciones o como refugio Afganistán, y ahí los talibanes los pueden contener si tienen el apoyo deseado o el apoyo
que necesitan. Por eso Pekín está tan interesado no solamente en los recursos, en las tierras raras, en la situación geoestratégica de Afganistán, sino también que pueden contener la desestabilización de una de sus provincias musulmanas, como mencionaba recién el Xinjiang. Y la llave la tiene Estados Unidos porque tiene el poder económico de bloquear o no la ayuda, o ni siquiera la ayuda, el dinero legítimo, los recursos legítimos con los que cuenta el gobierno, los que debería contar el gobierno de Afganistán. Entonces, esa llave le permite también trabar, no solo condicionar políticamente al gobierno talibán, sino trabar sus relaciones internacionales y, por ejemplo, evitar que siga habiendo desplazados. Porque en este momento Irán está acogiendo 4 millones de desplazados afganos. Esto es un problema también para Irán. Si Estados Unidos le devuelve el dinero a Afganistán, podría contener esos desplazados, y Irán no se vería tampoco tan colapsado con la llegada de refugiados. Así que Estados Unidos, al tener el poder económico, tiene una de las llaves para resolver el conflicto económico y social de Afganistán. Bueno, y no en vano hemos visto que a lo largo de este año se han realizado varias cumbres precisamente de vecinos regionales de Afganistán para buscar alternativas, soluciones y poder ayudar a que este país finalmente consiga la senda del orden y la estabilización. Y justamente este punto, y ya que Maximiliano pues lo aborda, Enrique, en pocas palabras pudiéramos decir que Afganistán puede seguir siendo un territorio, ¿no?, para desestabilizar a la región de Asia Occidental, tomando en cuenta que están los principales adversarios jurados, ¿no?, que Estados Unidos, como los cataloga Estados Unidos y la OTAN incluso. ¿Está aquí la clave, o estaría aquí la clave del por qué quizás no conviene a Occidente en este momento un Afganistán estable? Exactamente, porque tal como lo previeron, Afganistán es un agujero negro para Oriente Medio, para Asia Central y para el sur de Asia. Es decir, es un epicentro de 3 regiones muy importantes de Asia. Y también quien dice Asia Central dice Rusia, porque aparte de sus aliados de Kirguistán y Tayikistán dentro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo, también le interesa que haya estabilidad en Afganistán, porque cualquier, digamos, derrame de terrorismo en Asia Central implicará un desborde hacia el Cáucaso, hacia Siberia, hacia los Urales y hacia las principales zonas del occidente de Rusia. Es decir, para todos es importante que haya esa estabilidad en Afganistán. Para los vecinos, claro, pero para Estados Unidos es importante que no la haya, porque en la medida en que no la haya, sus rivales geopolíticos principales en el mundo, digamos los del corazón de la tierra, los del Heartland en términos de Mackinder, estarán siempre con un problema interno y, como decía el compañero, un gasto en cuidar refugiados y también, añado, el gasto en seguridad y defensa. Es decir, tener que cuidar a la población que está refugiada en los países limítrofes y también prevenirse de cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de reunión de grupos terroristas en Afganistán que lo utilicen como espacio seguro. Por eso es tan importante para todos los vecinos que haya una situación estable y, sobre todo, que sean los mismos afganos, aunque sea el grupo talibán, los que le den orden al país, que sea un grupo nacional, porque lo que se ha visto en todas las décadas anteriores es que cualquier grupo extranjero, sea el que sea, siempre va a tener una grandísima oposición interna, porque no son afganos al fin y al cabo. Por eso lo que buscan desde otros países es ese impulso paso a paso, que los talibán demuestren que son ese gobierno nacional, que son esa élite nacional que pueden dar forma y lugar a un Estado afgano ordenado y seguro, y que a partir de ahí pueda haber acuerdos de colaboración, que es lo que se habló el año pasado en agosto y septiembre del 21 y que todavía está sobre la mesa. Pero por supuesto los proyectos como el TAPI, el gasoducto entre Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India, los proyectos entre Irán y China, todo va a pasar por Afganistán, debe pasar por Afganistán. Entonces, para llegar a esos procesos, a esas inversiones millonarias por parte de sus vecinos,
debe haber un lado interno afgano, que es ese gobierno dando el orden básico para el desarrollo normal de Afganistán. Esto no significa, por supuesto, ni democracia ni ningún tipo de cosa al estilo occidental, sino significa que para sus vecinos es un acuerdo de mínimos. Claro. Es mantened el orden, que no haya grupos terroristas que se metan en la zona. Si se mete alguno, id a por ellos, nosotros os ayudamos, pero tiene que ser una cosa vuestra. De hecho, pues la misma República Islámica de Irán lo decía en sus declaraciones referentes a Afganistán, el apoyo de que pueda ser conformado un gobierno diverso con todas las etnias y los grupos religiosos políticos que conforman Afganistán, pues para encontrar ese orden, pero sin la injerencia extranjera. A ver, Maximiliano, vamos a recordar que, bueno, estos activos de Afganistán se han convertido también en objeto de litigio. El propio gobierno de Joe Biden, pues presentó un plan este año que transferiría aproximadamente la mitad de estos 7.000 millones de dólares, unos 3.500 millones de dólares, para algunas de las víctimas estadounidenses de los atentados del 11 de septiembre. ¿Cómo es posible, Maximiliano, pues que sea el propio Estados Unidos el que decida utilizar estos activos legalmente afganos para recompensar a sus propios ciudadanos? En pocas palabras, pues los afganos hoy corren el riesgo de que sus activos terminen siendo robados, o por lo menos esta mitad. Seguro, eso es una violación al derecho internacional y a la seguridad jurídica y financiera. Se atenta contra ese equilibrio jurídico y financiero, porque esos fondos son de Afganistán. Si en este momento hay un gobierno que a Estados Unidos no le convence, no está de acuerdo con sus prácticas ni con su ideología, eso es otra cosa. No por eso tiene que tomar parte como juez para determinar a quién se le debe dar esos activos o a quién debe darle la mitad de lo que tiene congelado. No, eso es algo que atenta contra la seguridad financiera internacional y contra la credibilidad del sistema financiero. Es algo similar a lo que está sucediendo con Venezuela y el Banco Central de Inglaterra, que tiene sus lingotes de oro también congelados. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos anteriormente. Estados Unidos, al haber fracasado en estos 20 años, fracasado militarmente, pero no económicamente, en la ocupación, porque muchas empresas privadas y muchos negocios ilícitos, como el del tráfico de drogas, se han acrecentado con la ocupación norteamericana. Así que en realidad no fue tal fracaso, sí militar, porque se tuvieron que retirar de la manera más caótica imposible, sino que fue una transferencia de recursos de lo público, es decir, Estados Unidos invirtió dinero en esta operación para empresas y compañías multinacionales de reconstrucción, de servicios, de seguridad principalmente. Entonces fue una transferencia exitosa de recursos. Y bueno, está condicionando de esta manera al gobierno afgano al privarle de sus propios recursos que podrían resolver gran parte de la hambruna que está habiendo, que puede llegar al 90% de la población, la línea de la pobreza este año, según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y por otro lado, el tema de la seguridad, el tema del aumento de los alimentos por la guerra de Ucrania. Así que hay varios temas sociales urgentes que resolver, y de esta manera es una violación al derecho internacional lo que está haciendo Estados Unidos. Varios desafíos pendientes aún en Afganistán, y bueno, vamos a ver cómo sigue el curso de los acontecimientos y también el apoyo de sus vecinos regionales. Gracias a ambos, Maximiliano, Enrique, hasta un próximo análisis, que estén bien. Muchas gracias, Dani. Gracias, Enrique. A ustedes. Hacia el panorama, lo cierto es que para mitigar la crisis humanitaria y poner a la economía afgana en el camino de la recuperación, es necesario que pues obtenga sus reservas internacionales. El propio Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, lo expresó. La posición de Estados Unidos solo hace agravar la situación de crisis que vive la nación islámica desde el regreso del Talibán hace un año. Mañana nos vamos con el análisis específicamente a la considerada histórica ley firmada por Joe Biden en Estados Unidos, una ley con la que prometen reducir la inflación en el país norteamericano y además contribuir a las políticas verdes por el medio ambiente. ¿Tendrá impacto positivo o no? Ya lo veremos. Buena jornada, les esperamos mañana por Hispan TV.